Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de Server Blight, creación de Two Idiot Germans, el cual nos va a mostrar una nueva situación que viven personas que juegan TF2, donde la temible plaga cobrará más víctimas. Pero antes de iniciar con el nuevo episodio, hay que dejar en claro algunas cosas que vimos en los episodios previos. En el episodio Reflection, que es donde Dixalot pudo escapar junto con Bredolfin, al final se ve una escena donde un Blue Scout, conocido como Sailorman, logra también escapar solo del mapa, cambiándose de personaje a un Soldier para hacer un Rocket Jump y caer fuera del mapa. En aquel entonces no me percaté por las pantallas finales, avanzando rápidamente al siguiente episodio. Mencionado esto, y recomendando experimentar primero el video original, avancemos con el nuevo episodio lanzado. El video lleva por nombre Proxy, y la descripción dice: nunca se sabe en quién confiar cuando algo inhumano mueve los hilos. Este video es distinto a los anteriores, ya que, en lugar de mostrarnos lo que ocurre directamente dentro del juego, Proxy se narra desde el mundo real. La historia comienza con un joven que decide escribir todo lo que vivió, como una forma de desahogo o advertencia. Cuenta que lleva tiempo compartiendo habitación con su mejor amigo, Mark, a quien conoció años atrás jugando a Team Fortress 2, y se hicieron inseparables. Compartían el mismo sentido del humor, los mismos gustos, y ambos odiaban a los jugadores Pyro. Quien narra describe que Mark fue su mejor y único amigo. Años después, terminaron viviendo juntos en una misma habitación, cerca de donde ambos estudiaban, aproximadamente desde 2023. Una noche cualquiera, el narrador llega del trabajo, agotado por las responsabilidades, queriendo únicamente tranquilidad. Al entrar, ve a Mark en su habitación, como siempre, jugando TF2. Deciden chatear por Steam, a pesar de que estén relativamente cerca, donde Mark le dice que el juego apesta, que sus compañeros son aburridos y que no quiere jugar solo. Le insiste para que se conecte y juegue con él. El narrador se niega, ya que tiene otras responsabilidades que considerar, como por ejemplo, estudiar. No obstante, Mark sigue enviándole mensajes, tales como: mis compañeros no hacen nada, hay un montón de chicos en la base roja, pero no pelean, y los maté a todos. Luego, le envía a Mark una captura de pantalla, donde sale él como Soldier, posando con burla en los cadáveres de los enemigos. Pero al fondo, el narrador nota algo raro: un Scout, de pie, observándolo directamente. Le pregunta a Mark quién es, pero este solo responde que solo está ahí mirándolo, asegurando que huyó cuando se acercó. El narrador le dice en tono de broma que debe matarlo, y Mark responde simplemente que sí. Hasta este punto, todo parece una noche normal entre dos amigos, pero algo empieza a sentirse mal. Mark le dice que ya mató al Scout, pero después los mensajes se vuelven mucho más inquietantes, diciendo que nadie responde en el chat, no puede dejar de mirar la pantalla, y que todos le están mirando. El narrador se preocupa, tardando en reaccionar, pero finalmente recuerda que Mark está a solo 2 puertas de distancia. Cruza la sala y se detiene frente a la puerta de su amigo. Llama, pero no obtiene respuesta. Al acercar el oído, escucha algo perturbador: a Mark ahogándose, luchando por respirar. Abre la puerta y lo encuentra convulsionando frente al computador. Está totalmente rígido, las manos clavadas en el teclado y el mouse, sin poder moverlos de ninguna manera, y su boca llena de sangre, la cual goteaba desde su camisa hasta su teclado. No grita, solo se ahoga, mientras su cuerpo tiembla como si estuviera siendo electrocutado. El narrador intenta moverlo, pero Mark no reacciona. Cuando logra levantar su rostro, la cabeza cae como un peso muerto. Su mirada está nublada, y las lágrimas caen de sus ojos blancos. Cuando el narrador toca sus manos, siente un extraño susurro atrás de él. Mark apenas puede hablar, y con su último esfuerzo, susurra que lo ayuden. Jadeó una vez más, y luego su cuerpo quedó flácido. Es entonces cuando menciona que nunca vio la pantalla, debido a que estaba distraído con su amigo. Allí, ve solo un par de ojos abiertos, enormes, pegados al monitor,
como si una criatura estuviera mirando desde el otro lado. Por un segundo, esos ojos se mueven y lo miran directamente a él. Escapa de la zona y llama al 911, y cuando vuelve a la habitación, el computador de Mark estaba muerto. Mark sobrevive, pero queda en coma, y el narrador cree que lo culpan por lo que pasó. No sabe cómo explicar lo que vio. ¿Cómo podría decirles que fue el juego quien lo atacó? Los días pasan, y el narrador intenta seguir con su vida. Estudia, trabaja más horas y consigue un nuevo lugar donde vivir, pero la imagen de Mark no lo abandona. Una noche, decide volver a jugar TF2. Entra al mapa Nucleus, uno de sus favoritos. Todo parece normal, disfruta la partida como si el pasado hubiera quedado atrás. Pero entonces lo ve. Un soldier rojo, quieto, observándolo desde una esquina. Tiene la misma apariencia, el mismo equipo, el mismo nombre de usuario de Mark, Sigismundo. El narrador se sorprende, ya que sabía que el verdadero Mark estaba en el hospital, por lo que no sabe quién es la persona con su personaje. De repente, el juego quedó en completo silencio, y el jugador que estaba frente a él, de alguna manera extendió su mano, como si quisiera que lo tome, notando también que le sonreía. En ese momento, recibe un mensaje de Steam desde la cuenta de Mark, siendo una pregunta: ¿lo prometes? Siendo enviado una y otra vez. You promise? It was a Steam DM from Mark's account. You promise? I tried to blink, but I couldn't close my eyes. Promise. El narrador intenta moverse, pero su cuerpo no responde. Sus manos están pegadas al teclado y sus ojos no pueden cerrarse, por lo que queda paralizado. En el juego, su personaje da un paso atrás y cae por el agujero del mapa. Al impactar, siente un crujido en su propio cuello, como si él mismo hubiera recibido el impacto. Es en ese instante cuando recupera el control, aprovechando de cerrar el juego, apagar la computadora y no volver a tocar nada. Desde entonces, recibe mensajes automáticos de la cuenta de Mark, siendo frases antiguas y recuerdos dichos por él, en constante bucle. El narrador siente que esto pasa porque intenta hacerlo jugar el juego otra vez. Tiene sueños donde escucha a Mark gritar, pidiendo ayuda, pero nunca logra alcanzarlo. Y en cada sueño, siempre hay alguien más riendo. A veces, incluso despierto, cree ver a alguien en el rabillo del ojo, pero cuando se gira, no hay nadie. El episodio termina con el narrador diciendo que no sabe qué hacer, que nadie le creería. Publica este mensaje y pide que si alguien sabe algo sobre esto, que se comunique con él. Menciona que escucha a alguien susurrando, con la voz sonando como la de Mark, pero las palabras no le pertenecen. El título proxy no fue elegido al azar. En informática, un proxy es un intermediario, un punto de conexión entre un usuario y un servidor. No es el origen de nada, pero transmite, redirige y manipula lo que pasa a través de él. Y eso es exactamente lo que la plaga hace con Mark. No lo elimina, lo transforma en un conducto, en un rostro familiar que puede afectar a otros. Lo convierte en un proxy emocional, usando su voz, su cuenta y sus recuerdos como herramientas para arrastrar a su mejor amigo. Aquí, la plaga no necesita mostrar su verdadera forma. Solo necesita un intermediario, alguien que parezca inofensivo, alguien que todavía ames. Desde el punto de vista psicológico, la plaga no fuerza una entrada, induce una decisión. Usa la imagen de alguien que el narrador extraña, que aún ama, y lo coloca justo al frente, en silencio, sonriendo y extendiendo la mano, como si dijera: «Ven, estoy aquí». Esto es manipulación emocional, y es que la plaga entiende que la nostalgia, el duelo y la culpa son más poderosos que el miedo. Sabe que el narrador no ha superado lo que ocurrió, y explota esa herida para atraparlo. Ese es su modus operandi: aparecer con un rostro familiar, actuar inofensivo y dejar que seas tú quien dé el primer paso. Con todo esto visto, ahora comprendemos mejor la estrategia de la plaga.
Además, gracias a este episodio, podemos aclarar una duda que surgió en el capítulo anterior, cuando el scout del equipo Red, un jugador novato llamado Nexus, mencionó que ya había visto esto antes. I've seen this before. Se ha teorizado que el jugador detrás de este personaje habría visto la publicación escrita por el narrador de Proxy, lo que explicaría por qué reconoció lo que estaba ocurriendo dentro del juego. También existe otra teoría, que Nexus sería en realidad Sailor Man, el Blue Scout que logró escapar del mapa en el episodio Reflection, pero que ahora habría cambiado su nombre. Sin embargo, esta teoría se debilita al analizar el comportamiento de Nexus, quien claramente se presenta como un jugador inexperto. Al inicio del episodio no sabe cómo activar el micrófono. You need to press V for voice chat. You fucker. That's like default for voice chats. I only play like Minecraft. Y se sorprende al descubrir las burlas o taunts del juego. Nice. Lamau. Yo, I didn't know this game had emotes. Esto contrasta fuertemente con Sailor Man, quien demostró conocimiento avanzado, al cambiar de clase a Soldier y ejecutar un Rocket Jump perfectamente para escapar del mapa. Por lo tanto, la teoría de que Nexus leyó la publicación del narrador resulta, por ahora, la más plausible. Por ahora, esto es todo sobre Server Blight, la entidad que se hace cada vez más astuta y peligrosa. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.